Hola, ¿qué tal? Te habla Edward Castillo. En esta ocasión voy a presentar este importante tema, estimación para proyectos de software. Y el contenido que vamos a ver en esta presentación es planificación, su importancia, el objetivo de la planificación y las actividades de planificación de un proyecto de software. Esfuerzo pasado de un proyecto, el tamaño de un proyecto, riesgo de estimación de un proyecto, ámbito y factibilidad de un proyecto, recursos humanos, ambientales, software reutilizable, estimación de proyectos de software, técnicas de descomposición y dimensionamiento de software. En esta ocasión voy a hablar acerca de la importancia de la planificación en un proyecto de software. La administración de los proyectos de software comienza con un conjunto de actividades que de manera colectiva se llaman planificación de proyecto. Antes de que este proyecto pueda comenzar, el equipo de software primero debe reunirse y debe estimar el trabajo que se va a realizar, los recursos que se requieren para dicho proyecto y el tiempo que va a transcurrir de principio a fin en el desarrollo de este proyecto. Todas estas tareas son necesaria, pero muy necesaria, y por eso es que la planificación es esencial para poder lograr los objetivos del proyecto de una manera exitosa. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la planificación del proyecto de software? El objetivo es proporcionar un marco conceptual que permita al gerente hacer estimaciones razonables de recursos, costos y calendario. Así que cuando se habla de planificación en un proyecto de software, se está hablando de mandar o construir un marco conceptual de manera que el gerente pueda hacer estimaciones razonables, viables en cuanto a recursos, costos y calendario, es lo más importante al momento de planificar un proyecto software. La planificación de proyectos de software está compuesta o abarca 5 grandes actividades. Estas son la estimación, la calendarización, el análisis de riesgos, la planificación de gestión de calidad y, por último, la planificación de gestión de cambios. Son las 5 grandes actividades de una planificación de proyecto de software. La planificación requiere adoptar un compromiso inicial. ¿Por qué decimos esto? Porque aun cuando es probable que ese compromiso resulte erróneo, hay que asumir el compromiso, porque estamos hablando de una planificación y para poder implementar correctamente un proyecto hay que hacer una planificación, y el hecho de realizar esa planificación, eso es un esfuerzo y un compromiso inicial. Siempre que se hacen estimaciones se mira hacia el futuro y se acepta también cierto grado de incertidumbre, que es normal, es habitual, porque estamos hablando de algo a futuro. Recuerden que la planificación y la estimación no se hace cuando acaba el proyecto, sino que es una fase previa. Ahora vamos a hablar acerca del esfuerzo pasado de un proyecto. Esto es muy importante, sumamente, porque la estimación porta un riesgo inherente y este conduce a incertidumbre, pero el esfuerzo pasado tiene gran impacto sobre la incertidumbre de la estimación, y es por la razón siguiente. Cuando un proyecto viene dado, por ejemplo, porque ya antiguamente se han hecho proyectos muy similares a eso y nosotros tenemos esa historial del trabajo, pues ese riesgo se pone menor por el hecho de que ya hay una experiencia que nos dice quizás dónde fallamos, qué hacer para no cometer el mismo error, y por eso el esfuerzo pasado tiene ese impacto positivo en el grado de incertidumbre de la estimación. El tamaño del proyecto. Bueno, el tamaño del proyecto es otro factor importante que puede afectar la precisión y la eficacia de las estimaciones. Conforme aumenta el tamaño, la interdependencia entre varios elementos del software crece rápidamente. Entonces, la descomposición, por ejemplo, de un problema, un importante enfoque de estimación, se vuelve más difícil
porque el refinamiento de los elementos del problema todavía se pone aún más formidable. Así que ese tamaño es importante poder manejarlo, y en las próximas presentaciones, diapositivas que vamos a ver, pues vamos a ver algunas técnicas quizás de poder manejar lo que es el tamaño del software para poder trabajarlo de una manera más efectiva, más eficaz. Midiendo el riesgo de estimación de un proyecto. El riesgo de estimación se mide por el grado de incertidumbre de las estimaciones. Y esas estimaciones evidentemente son cuantitativas, establecidas para los recursos, costos y para el calendario. Si el ámbito del proyecto, por ejemplo, se comprende pobremente, o si los requisitos del proyecto están sujetos a cambio, la incertidumbre y el riesgo en esa estimación se vuelven peligrosos. Así que algo importante es conocer bien ese ámbito del proyecto y los requisitos del proyecto para medir y también tener menos riesgo en la estimación. Importantes. Vamos a ver ahora dos puntos muy importantes del software, que es el ámbito y la factibilidad del software. ¿Qué es el ámbito? El ámbito describe las funciones y las características que se entregan a los usuarios finales. Los datos que son de entrada y salida, por ejemplo, el contenido que se presenta a los usuarios como consecuencia de usar el software y el desempeño, las restricciones, las interfaces y la confiabilidad que se ligan al sistema. Eso es el ámbito, todo ese esquema que va de la mano con el uso del usuario y el software. Muy bien, el ámbito se define usando una de dos técnicas que vemos en esta ocasión. Primera técnica, una descripción narrativa del ámbito del software, se desarrolla después de la comunicación con todos los participantes. Este consiste pues en describir el ámbito del software, las entradas, la salida, la interfase, esa guía de usuario, haciendo una descripción. Esa es una técnica para definir el ámbito. Y la otra técnica es los usuarios finales desarrollan un conjunto de casos de uso. Esas son las dos técnicas que nos ayudan a definir lo que es el ámbito del software. Ahora vamos a ver lo que es la factibilidad. La factibilidad es simple. Nosotros simplemente vemos que una vez identificado el ámbito, es decir, la concurrencia del usuario, del cliente, deberíamos hacernos estas preguntas. ¿Puede construirse el software para satisfacer ese ámbito? Es decir, esas necesidades y esa interacción usuario-software, este software se puede construir, porque para nosotros saber si un software es factible, hay que ver si ese software es construible. Otra pregunta es, ¿este proyecto es factible? Y saber que la factibilidad viene dada por haber respondido a esas preguntas, porque esas son las preguntas que nos indican si debemos construir o no construir el software. A eso se refiere el término de factibilidad. Muy bien, ahora veamos los recursos. Que los recursos es la segunda tarea en la planificación, es la estimación de los recursos requeridos para lograr el esfuerzo de desarrollo del software. Y ahora vemos tres categorías en el ámbito de los recursos, que es la categoría de el personal. También vemos la categoría de componentes de software reutilizables, otros recursos, y también el entorno de desarrollo, las herramientas de hardware y software. Veamos ahora lo que son los recursos humanos. Si hay algo que el planificador debe tomar en cuenta son los recursos humanos. El planificador comienza por evaluar el ámbito del software y seleccionando las habilidades requeridas para completar ese desarrollo.
deben especificarse tanto la posición organizacional, por ejemplo, qué posición van a ocupar esas personas que yo enumero que van a trabajar en el desarrollo de ese software, si van a ser, por ejemplo, gerente, ingeniero de software, ejecutivo, etcétera. Y también la especialidad, si es, por ejemplo, telecomunicaciones, base de datos, lo que necesito de seres humanos que para trabajar en ese software, eso es lo que se llama como recursos humanos para ese software. Y también están los recursos reutilizables. Esos recursos reutilizables, por ejemplo, la ingeniería de software basada en componentes, por sus siglas, ahí entre paréntesis, ISBC, pone el énfasis en la reusabilidad, es decir, en la creación y reutilización de bloques constructores de software. Esos bloques pueden ser, por ejemplo, con frecuencia esos bloques se llaman componentes, deben catalogarse, por ejemplo, para facilitar su referencia y estandarizarse para facilitar su aplicación y validarse para lograr su integración o facilitar su integración. Así que esos bloques de código o esos bloques de recursos de software, de componentes, son muy importantes a la hora de nosotros construir un software, porque ellos tienen la característica de ahorrarnos mucho trabajo y tiempo y recursos económicos también. Y entonces, en cuanto a los recursos reutilizables, tenemos 4 categorías. Componentes comerciales, por ejemplo, el software existente que puede adquirirse de una tercera parte o de un proyecto anterior. Esos son componentes comerciales. También está componente de experiencia completa. Son especificaciones, diseño, código o datos de prueba existente, desarrollados para proyectos anteriores que son similares al software que se va a construir para el proyecto en cuestión. La siguiente categoría, entonces, están los componentes de experiencia parcial, son especificaciones, diseño, código o datos de prueba existente desarrollados para proyectos anteriores que se relacionan con el software que se va a construir para el proyecto en cuestión, pero que requieren modificación sustancial. Estos son un poco delicados y es importante entonces aplicar bien lo que tiene que ver con la validación y algunas personas prefieren mejor empezar desde cero antes que usar componentes de experiencia parcial, pero es una de las categorías. Y por último tenemos componentes nuevos, que era la que le comentaba ahora mismo, que son componentes de software que el equipo de software debe construir específicamente para las necesidades del proyecto en cuestión. Duran un poco más, pero con mucha frecuencia son necesarios ser componentes nuevos, pues si no se cuenta con una experiencia o con algo que esté ahí ya para reutilizarlo, entonces esos son los componentes nuevos que nosotros necesitamos desarrollar. Ahora vamos a hablar de los recursos ambientales. El entorno, por ejemplo, que soporta a un proyecto de software, con frecuencia también se llama entorno de ingeniería de software. Incorpora hardware y software también. Es ese entorno que permite hacer el desarrollo de el proyecto que estamos planeando. El hardware, por ejemplo, proporciona una plataforma que soporta las herramientas, es decir, soporta el software y ese software que se requiere para producir los productos operativos que son el resultado de la buena práctica de la ingeniería de software. Así que ese recurso, ese entorno, ese ambiente está formado por hardware y software. Y el hardware es el que soporta el software que nos permite producir ese producto. Estimación de los proyectos de software. Bueno, la estimación de costo y esfuerzo de software nunca será una ciencia exacta. ¿Por qué? Esto responde a que demasiadas variables intervienen en la estimación, como son las variables humanas, técnicas, ambientales y políticas. Y esas variables pueden afectar el costo final del software y también
el esfuerzo aplicado para el desarrollo de ese software. Ahora vamos a hablar acerca de técnicas de descomposición en cuanto al desarrollo de un proyecto de software. Desarrollar una estimación de costo y esfuerzo para un proyecto de software es complejo como para considerarlo una sola pieza. Por esa razón, debe componerse el software y volver a caracterizarlo como un conjunto de problemas que sean más pequeños. Antes de hacer una estimación, debe entenderse el ámbito del software que se va a construir y también debe generarse una estimación del tamaño de ese software. Así que ahora vamos a hablar del dimensionamiento del software, porque está ampliamente ligado o entrelazado con lo que es el tamaño del software. Y puesto que una estimación de proyecto solo es tan buena como la estimación del tamaño del trabajo que se va a realizar, el dimensionamiento representa el primer gran desafío del planificador. Y el tamaño, es importante saber que se refiere a un resultado cuantificable del proyecto. Y entonces, como se refiere a un resultado cuantificable de ese proyecto, si se toma un enfoque directo, el tamaño puede medirse, por ejemplo, en líneas de código, o por sus siglas en inglés, line of code. O si se elige un enfoque indirecto, el tamaño representa entonces como puntos de función, o point of function. Muy bien. Hay 4 enfoques cuando se habla de dimensionamiento. Primer enfoque, dimensionamiento de lógica difusa. Este enfoque usa las técnicas de razonamiento aproximada, que son la piedra angular de la lógica difusa. Segundo enfoque es el dimensionamiento de componentes estándar. El software está compuesto de algunos componentes estándares diferentes que son genéricos a un área de aplicación particular. Por ejemplo, los componentes estándares para un sistema de información son subsistemas, módulos, pantallas, reportes, programas interactivos, programas en lote, archivos, líneas de código y instrucciones en nivel de objeto. Y entonces está también el dimensionamiento del cambio. Este enfoque se usa cuando un proyecto abarca el uso de software existente que debe modificarse en alguna forma como parte de un proyecto. El planificador estima el número y tipo, por ejemplo, si se va a reusar, si hay código agregado, cambio de código, código borrado, de las modificaciones que deben lograrse. Y por último está el dimensionamiento del punto de función. Pues yo espero que le haya servido de mucho esta explicación, que se pueda haber comprendido lo que tiene que ver con la estimación para proyectos de software, específicamente estos puntos neurálgicos que hemos tratado. Muchas gracias.